Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Daniela Aldana y les doy la bienvenida al nuevo podcast Atentamente tu Salud de Comeva Medicina Prepagada. Cada mes vamos a tener un episodio nuevo con diferentes expertos en salud para contarles tips e información en temas de salud de una forma más cercana. Hoy nos acompaña el odontólogo Johan Jurado, quien hace parte de la Dirección Nacional de Comeva Salud Oral y con quien vamos a estar compartiendo diferentes mitos sobre la salud oral. Hola Johan, bienvenido. Daniela, muchas gracias por la invitación y gracias por permitirme este espacio. Bueno, quiero iniciar preguntándote si es necesario cepillarnos los dientes después de cada comida, así consumamos algo muy pequeño. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es ¿para qué me cepillo? ¿Cuál es la función del cepillado? Y en ese sentido debemos tener siempre presente que la función del cepillado y el hilo dental es quitar los restos de alimentos y algo que se llama una placa bacteriana. Esta se compone, o esta es como una película gelatinosa que está compuesta de restos de alimentos, bacterias y algunos componentes de la saliva. Entonces lo que yo hago es con el cepillo y con el hilo dental la voy removiendo. ¿Sí? Porque si no, ella se va a empezar a formar sobre los dientes y me va a causar problemas de inflamación de las encías. En últimas, es hacerlo después de cada comida. Estoy seguro que muchos van a decir, no lo voy a hacer después de cada comida, entonces la recomendación siempre es de las comidas más abundantes, desayuno, almuerzo y comida. Pero aquí sí hay dos tips muy importantes que todos ustedes deben tener en cuenta. El primero, no acostarnos con los dientes sucios. Si soy de esas personas que cené, me cepillé y después comí otra vez o piqué alguna cosita como solemos hacer, jamás volver a cepillarlos porque es súper importante no irnos a dormir con los dientes sucios. Ahí se merma la salivación y todo eso que quedó, que no cepillé, va a empezar a ser pues mucho más agresivo y esa placa bacteriana va a empezar a generar más problemas. Y la segunda recomendación grande que yo siempre les doy es si empezamos nuestro día, muchas personas se levantan, se alistan para sus quehaceres y se van y empiezan su día con un montón de actividades súper ocupadas. Entonces lo primero que hago es volverme a cepillar y volver a usar el hilo dental todos los días, empezando recién levantado, antes de que empiece la jornada. Súper esas recomendaciones. Bueno, otro mito es que hay muchas personas que le tienen miedo al odontólogo. Y pues la pregunta sería, ¿cada cuánto es recomendable ir? Yo, por ejemplo, voy mínimo cada 6 meses solo a hacerme una higiene o una vez al año. ¿Qué podemos hacer para gestionar ese miedo? Y eres de las juiciosas, porque muchas personas se pueden pasar entre 1 o 2 años sin ir. No, para nada. De hecho, 6 meses es lo estándar para ir. ¿Y por qué? De hecho, incluso estaba pensando en una anécdota que alguna vez me pasó con una colega que me decía que en otras épocas ir al odontólogo era simplemente para quitar el dolor. Y se asoció nuestra carrera, nuestra profesión de la odontología, que además es una profesión hermosa, se asoció con el dolor. Entonces ya, odontología, dolor, odontólogo, dolor, la fresa, el sonidito, para nada tiene que ser ahí. De hecho, si vamos cada 6 meses, vamos a hacer un montón de cuidados preventivos para evitar futuras lesiones y para evitar futuros dolores. ¿Por qué se debe ir? Básicamente por 2 cuestiones principales. La primera, hacernos un chequeo semestral o una valoración profesional para identificar cualquier problema. Muchas de las enfermedades odontológicas no duelen hasta que ya están muy avanzadas. Entonces, hacer una valoración es súper importante. Identificar cualquier cosa y pararla a tiempo. Y la segunda también es porque por más de que nos cepillemos bien, siempre van a quedar restos de alimentos o placa bacteriana que incluso se puede solidificar y se pueden volver cálculos. La gente le dice tártaro, sarro, y esto solamente puede removerse en un consultorio. Entonces son 2 funciones que se deben tener sí o sí. Hay algunas personas, por ejemplo, en estado de embarazo se recomienda cada 3 meses, o incluso algunas personas que han tenido tratamientos complejos también deben asistir con mayor frecuencia de acuerdo a las indicaciones. Lo importante es ir. Listo, muchas gracias por esa información. Otro mito que hemos escuchado también es que el enjuague bucal es dañino. ¿Qué tan cierto es? Para nada. Los enjuagues bucales, y de hecho las empresas hoy en día los están haciendo muy seguros. Ellos no son dañinos. Sin embargo, aquí sí debo hacer una claridad. Yo pertenezco a una corriente de odontólogos que no recomendamos el uso diario de los enjuagues, porque de hecho hay una amplia gama de tipos de enjuagues para todo tipo de casos. Siempre deben usarse con la mano o siguiendo la recomendación del odontólogo, pero sobre todo producen un efecto
si con el uso prolongado y diario pueden llegar a alterar nuestra flora bacteriana. Y recordemos, no todas las bacterias son malas, hay unas bacterias que necesitamos para nuestro correcto funcionamiento, pensando y teniendo en cuenta que la boca es como es la primera parte de la digestión. Entonces, si nosotros alteramos desde la primera parte de la digestión las bacterias, vamos a tener muchas dificultades posteriores y un montón de alteraciones que no queremos. Entonces, por eso yo no recomiendo el uso de enjuague diario, lo recomiendo en casos específicos, en algunas incluso durante enfermedades respiratorias, pero cada caso hay una amplia gama y la recomendación es siempre de la mano de tu odontólogo. Qué buena información le estás dando a nuestros oyentes. Otra de las preguntas que tenemos es si la falta de cepillado es la única causa de mal aliento o si influyen otros factores. Definitivamente pueden haber otras causas. Sin embargo, y aquí sí yo le digo a todos, ojo, uno no se puede escudar en eso. ¿Por qué? Porque más o menos entre el 10% al 20% pueden ser por causas gastroenterales, puede ser por la toma de medicamentos o por otras enfermedades, pero son muy pocos los casos y son bastante contados. De hecho, algunas recomendaciones, y usualmente quien tiene mal aliento y si has tenido mal aliento, a veces es la última persona uno en enterarse, si debe ser por la pareja o por amigos o por otras personas que le dicen a uno. Y ojalá si tú notas con alguien, dilo con caridad, ¿no? O sea, no podemos decirlo con caridad y con amabilidad, sí, pero es una condición y es una condición que hay que tener presente y saber cómo manejar. Realmente son pocas las causas, entre el 10 y 20%, pero la mayoría de causas sí son por una mala higiene oral. De hecho, me acuerdo de una anécdota hace muy poco, tuve una paciente y el novio le refería pues constantemente que sufría de mal aliento y pues obviamente esto era un martirio para ella me decía, me cepillo mucho, me cepillo demasiado. La idea no es cepillarse como un loco y hacerlo mucho, es hacerlo bien, ¿sí? Hacerlo con la frecuencia que es y hacerlo bien. En ese sentido, cuando la fui a valorar, le pedí que me describiera toda su rutina de cepillado y sorpresa, faltaba la lengua. No me describió cómo se cepillaba la lengua. Cuando la fui a valorar, le encontré efectivamente en la superficie de la lengua, porque recuerden que la lengua también se cepilla, tenía una capita blanca y esa capa blanca era placa bacteriana, le dicen lengua saburral. Y efectivamente, le expliqué cómo cepillar la lengua y como por arte de magia. Se le quitó su problema y le dejaron de referir esto. Entonces puede ser la solución mucho más simple que de pronto unos problemas grandes que vuelvo y les digo, son los casos muy reducidos, ¿sí? Entonces la solución puede ser simple. El hilo dental, ¿quién no va a creer? El hilo dental, si no se usa a diario, ¿sí? Puede ser el determinante para el mal aliento. Así me cepille lo que me cepille. Increíble, bueno, definitivamente hay información que seguramente muchos no conocíamos. Muchas gracias por aclarárnosla. Y otro mito que tenemos es con el tema de las embarazadas. Hace poco la mencionabas el uso del cepillado en las embarazadas y uno de los mitos dice que las embarazadas no deben ir al odontólogo. ¿Qué tan cierto es? Y total contrario, ahí sí total contrario. Durante el embarazo hay muchos cambios en el organismo. La gente siempre suele tomarlo muy a la ligera y decirle a las embarazadas, es que tiene cambios hormonales. Pero esto implica muchos cambios en la fisiología, muchos cambios en el comportamiento, en el pensamiento. Y uno de esos cambios también es en la alteración de la flora bacteriana y también es en la alteración pues, de todas las dinámicas que tenemos en la boca. La producción de saliva, bueno, y muchos. Por eso, de hecho, se recomienda que las mujeres en estados de embarazo vayan cada 3 meses al odontólogo. ¿Y cuál es mi recomendación como profesionales? Si tú estás pensando en quedar en embarazo, pues no esperes a recibir esa atención odontológica, prepárate. Y ahora también se pueden preparar para algo tan bonito en este proceso que es estar en estado de embarazo. Entonces, con previa antelación, ve al odontólogo y prepárate, quítate esos focos infecciosos, caries, maneja la gingivitis, para cuando llegues a ese estado, pues definitivamente lo puedas manejar. Y hay que ir. Ya el odontólogo dará algunas recomendaciones, habrán algunos procedimientos que no se puedan hacer, pero se tiene que ir y se debe manejar. Súper, muchas gracias por estas recomendaciones. Otro caso que nos gustaría revisar es el tema de la salud oral infantil, es decir, en los niños. Muchas personas dicen que los dientes de leche no se deben cuidar tanto o que no son tan importantes porque finalmente pues ellos se van a caer. ¿Qué tan cierto es? Volvemos, total incierto, no, todo lo contrario. Los dientes de leche no es que simplemente se caigan,
Los dientes de leche van a servir de guía para los dientes permanentes. De hecho, por eso siempre es recomendable asistir al odontopediatra, nuestro odontólogo general que se especializa en niños, ¿sí? Odontopediatra, y en la odontopediatría van a permitir todos los cuidados. Los dientes de leche hay que cuidarlos muchísimo. De hecho, van a servir de guía, pero también todo lo que le pase a ellos van a tener afectación sobre el crecimiento óseo, sobre las encías, mejor dicho, unos dientes de leche bien cuidados, una boca bien cuidada desde pequeños, va a permitir que cuando yo ya esté grandecito empiece con ese recambio, cuando yo ya esté más crecido, pues voy a tener una óptima salud oral. Entonces, para nada. Súper. Y digamos, ¿qué recomendaciones podemos darles a los padres que tienen niños pequeños para incluir esa rutina de higiene en los niños? Eso sí que nos lo preguntan demasiado, sobre todo porque los niños a veces pueden ponerse un poco rebeldes, yo siempre les digo, uno aprende del ejemplo. Entonces, si el niño ve que sus papás se cepillan y se cepillan juiciosos, no solo sus papás, sus cuidadores, quienes están con él, tienen buenos hábitos, el niño ya le empieza a calar eso en el inconsciente y lo empieza a demostrar en su comportamiento. Y otro que sirve mucho es el juego. Jugar con los papás es lo máximo, y si toman el cepillado como un juego, ¿sí? El niño va a aprender que es algo divertido. Eso sí, los niños no se deben cepillar solos, o el cepillado del niño, ¿sí? No va a ser el cepillado correcto hasta que cumpla por lo menos entre 8 y 9 años, que ya adquirió la capacidad de hacerlo bien. Entonces, si el niño se cepilla solo, es a manera de juego, a manera de aprendizaje, pero el cepillado real debe ser del cuidador, del papá o la mamá. Y volvemos al tema, que no se acuesten nunca nadie de los que andan, ni niños ni adultos, con los dientes sucios. Bueno, te cuento que yo soy amante al café y creo que muchos de los que nos están viendo también. Y hemos escuchado pues que es malo para la pigmentación de los dientes. ¿Qué tan cierto es? Es cierto. Y de hecho todas las bebidas oscuras y de hecho todos los alimentos tienen pigmentos, tienen colores, pero especialmente las bebidas oscuras, el café, el vino, las gaseosas, por nombrar algunas, tienen pigmentos. Lo ideal, en el mundo ideal, sería tomo café en mi taza y me cepillo, pero yo sé que eso no va a ocurrir. Entonces, una de las recomendaciones? Por ejemplo, si me he hecho un procedimiento de blanqueamiento, entonces tomar con un pitillo. Tampoco muchos les gusta. ¿Cuál es la recomendación? Tomo mi café y ojalá tengamos agüita, y tomo agua, y esa agua arrastra con los restos de pigmento que puede quedar de la bebida oscura. Esa es una recomendación para evitar que se manchen tanto, sobre todo quienes tomamos mucho café. Bueno, y ya para terminar, quisiera que nos contaras cuáles son tus recomendaciones para tener una excelente higiene oral. Difícil elegir recomendaciones. Bueno, pero si tuviera que hacerlo, por lo menos 4 cosas básicas, 4 recomendaciones básicas. La primera ya la dije, el uso del hilo dental diario. No es negociable, no es si quise, sino si no lo he hecho, metámonos esto en la cabeza, no he hecho mi higiene oral completa, si no he usado el hilo dental. Entonces el hilo dental a diario. Otra muy importante que también lo dije al inicio, nadie que esté viendo esto, ni otra persona, debe acostarse con los dientes sucios. Siempre cepilladito para irme a dormir. El proceso de dormir, siempre con mis dientes limpios. Otra recomendación que creo que debería ser también básica es asistir al odontólogo cada 6 meses. ¿Listo? Asistir al odontólogo para mis chequeos, para que me quite todo ese sarro, esa placa que quedó, que no la puedo quitar con el cepillado normal, que no la voy a poder quitar. Entonces el odontólogo se encarga de eso y volvemos, prevenir siempre es la mejor opción. Y hay una que no es muy entendida, hay una que se pasa mucho, se pasa por alto, y es la dieta. Pero no la dieta para muchas personas que quieren adelgazar, no. ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué es lo que comemos? Si bien no hay una relación directa frente a ciertos alimentos que produzcan caries o esto, sí hay una correlación, y sí se ha visto que hay dietas que hacen que la persona esté predispuesta a desarrollar enfermedades de las encías y caries. Y básicamente, para resumir, son esas dietas altas en azúcares y en ultraprocesados. Por eso siempre se debe tener mucha conciencia de qué es lo que estoy comiendo, porque el hecho de comer bien y comer una dieta balanceada, alta en fibra, bueno, muy balanceada y de acuerdo a los requerimientos de cada persona, nos puede proteger contra la caries y contra las enfermedades de la boca. Muchísimas gracias, Johan, por tus recomendaciones y por acompañarnos hoy.
Daniela, a ti, a todos los que están conectados, gracias por la invitación. A todas las personas que se conectaron con el mensaje, por favor, expándanlo. Recuerden que no hay bienestar ni salud general si no hay salud oral, si no se cuida. Gracias por la invitación. Los esperamos en un próximo episodio de Atentamente tu Salud de Comeo Medicina Propagada.